Muy buenas noches. Estamos en una transmisión más de la cadena La Resistencia. Nos acompaña el prestigiado periodista con el seudónimo de Carlitos Slim y el prestigiado abogado Víctor León Rueda de Puebla, especialista en temas electorales. El tema de hoy llama mucho la atención, viene al caso, porque bueno, es el tema de esta elección, preelección, pre-campaña y campañas anticipadas. El tema que nos presenta el licenciado Víctor León Rueda data desde la elección del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, fallecido como en funciones, cuando se enfrentó en la elección a candidato a el senador Armenta. El licenciado Víctor León tiene ahí los documentos, las sentencias, donde se determina que el método de encuesta es totalmente impugnable, tiene sus deficiencias y este debiera ser un camino que en determinado momento Marcelo Ebrard lo dijo, no lo dijimos nosotros, no lo dijo el licenciado, no lo dijo ningún periodista, sino lo está diciendo Ebrard. Me hicieron trampa, es impugnable, y bueno, pues aquí el experto en materia electoral, Víctor León, va a dar las pautas, los antecedentes y los juicios que ha ganado él en este sentido. Víctor, muy buenas noches. Carlitos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, pues saludos. La verdad es que pues muchas gracias por la invitación, por este espacio. Ya tenemos años y varias campañas opinando y bueno, pues estando ahí en primera fila de muchas cosas. Y sí, pues es un tema muy interesante, ¿no? El tema de la selección del coordinador nacional de Morena, que es un virtual precandidato, y pues sí hay antecedentes ya, ¿no? Hay resoluciones ya jurisdiccionales en la materia. Yo veo muy impugnable el procedimiento por distintas causales, y bueno, pues como bien lo dice Celías, pues no lo mencionamos nosotros, sí, es el equipo de Marcelo Ebrard quienes han denunciado muchas irregularidades, dicen tener documentados pues varias cuestiones que pueden ser causales por ahí de reponer el procedimiento, de nulidad. Obviamente hay un camino jurídico bastante fino que tendrían que echar a andar desde el Consejo de Honor y Justicia, desde la Comisión de Elecciones, nulidad de los procedimientos de las encuestadoras, en fin, ¿no? Hay dos visiones diametralmente diferentes respecto a este proceso para seleccionar al abanderado de esta coalición, entre comillas, de partidos políticos en torno a la votación interna de Morena, porque ya vimos que a fin de cuentas, pues se hablaba de un dedazo por parte del presidente. Inclusive se citaron varias notas periodísticas en el entorno a que sería el presidente el que dijera e interpretara las encuestas para manifestar pues cuál sería el abanderado, en este caso de Morena y sus partidos satélites. Luego entonces tenemos el otro tema siguiente que hay que abordar en el sentido de que, bueno, pues ya le dieron el bastón de mando precisamente el día de hoy, 7 de agosto, a la señora Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, Marcelo, pues como atinadamente lo dices, Víctor, pues no acepta los resultados al decir que hay evidentes faltas e ilegalidades a la hora de levantar la encuesta. Muy concreto, como para, dirían por ahí, hablar en castellano. Claro que Marcelo Ebrard está en posibilidades de impugnar, pero por supuesto.
Él habla de tener varias evidencias. La ruta jurídica, pues son varias, serían quejas desde materia de fiscalización. Hay que acordarnos que este proceso es atípico y que una cadena impugnativa de estas como campañas adelantadas obligaron al INE a emitir lineamientos. En esos lineamientos se fue muy claro respecto a que debían los aspirantes o las corcholatas, como les llaman, a emitir un reporte de gastos. Y ojo aquí, hay que acordarnos de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que por un gasto no reportado en materia de fiscalización, que es falta grave, perdió la candidatura. Entonces, esa sería la primer área de oportunidad para impugnar a quien fue designada, ¿no? En este caso, Claudia Sheinbaum. Materia de fiscalización de N gastos no reportados. Una segunda ruta que podría seguir, pues digo, no solo Marcelo Ebrard, digo, cualquiera de los no favorecidos lo puede hacer, para no ser entonces que dirigir el mensaje a Marcelo, ¿no? Son las faltas graves cometidas durante este proceso o procedimiento interno, de vida interna. ¿Cuáles son esas faltas graves? Pues el uso de servidores de la nación, la aparición de diversos servidores públicos en tantos mítines que hubo a lo largo y ancho del país en su recorrido para posicionarse. Y que bueno, hay evidencias por ahí documentadas de periodistas, a veces los mismos aspirantes cometían el error de publicar sus giras y sus fotógrafos no tenían el cuidado y de que aparecían rostros de servidores públicos en el lugar, ¿no? Cuando también fue algo de lo que el uso de recursos públicos o los servidores públicos en este tipo de eventos sí puede ser catalogado como grave. Ahora bien, una tercera cuestión sería las fallas en el tema de la cadena de custodia. Yo le llamo, en materia de criminalística, es la mismidad o la correspondencia entre las encuestas levantadas, etiquetar, embalar, trasladar, toda esta cadena de custodia que, si recordarán, en Puebla, en la elección del 2018 entre Marta Erika Alonso y Luis Miguel Barbosa, el magistrado José Luis Vargas Valdés hizo una exposición por demás amplia respecto a la violación a la cadena de custodia, ¿no? Me parece a mí que por las evidencias que se vinieron denunciando, el tema de la cadena de custodia, de ser una empresa de valores quien transportara y no en vehículos como parecía, pues puede ser importante. Hay que decir también que en materia de cadena de custodia se estuvieron haciendo públicos algunos hechos, algunos actos consistentes en que algunos paquetes estaban violados, otros no estaban sellados, y algo que me parece muy importante, que ya no sé si fue decisión de Marcelo Ebrard y de su equipo, ellos abandonan el conteo. Es decir, el conteo no se lleva a cabo en presencia de todos los aspirantes o de los representantes de todos los aspirantes. Hay quienes dicen o se duelen de que la policía les impidió el acceso. Entonces ahí sí habría también otra de las fallas, ¿no? Cabe aclarar, para quien nos está escuchando, o sea, no todo es vida interna, porque luego se confunde el instituto político o el partido político con decir, el tribunal no puede tocar nuestra vida interna. Hay que recordar el antecedente de cuando designaron presidente nacional, que lo tuvo la Sala Superior que ordenarle al INE hiciera o acompañar este procedimiento, metiéndose a la vida interna de Morena, en la competencia Mario Delgado versus Muñoz Ledo, no sé si lo recuerden. Entonces, la verdad es que
criterios hay muchos, ¿sí? Antecedentes, precedentes igual. En materia de fiscalización se han bajado N cantidad de candidatos, ¿sí? De distintas elecciones, por lo menos 300 candidatos se bajaron en el 18, en el 21, perdón. Y sí es un proceso atípico. A mí me parece que también el rebase de gastos, pues por supuesto que es evidente que no se reportó todos los insumos espectaculares, todo lo que realmente utilizaron pues no se reportó. Y ahí habría una interrogante. ¿Quién de los equipos jurídicos de todos los aspirantes fue pidiendo la función pública electoral, ¿sí? Del INE para que certificaran espectaculares, parabuses, bardas, microperforados, porque el INE tiene un tabulador de todos los insumos, pues tienen un precio aproximado, dependiendo algunas pues algunas regiones, algunas cosas valen más que otras, el tamaño de espectaculares, etcétera. Entonces, más bien yo creo que si desde un inicio, acuérdense que Marcelo es el que dice vamos a separarnos del cargo para que la competencia sea más leal. Entonces, habría que ver quién fue documentando las evidencias que ahora dicen, o de las que ahora se duelen, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, si se hace una impugnación amplia, ¿sí? Incluso desde el mismo Consejo de Honor y Justicia en Morena se pueden promover algunas quejas contra servidores de la nación, contra funcionarios. Entonces le vas pegando poco a poco a cada causal en la instancia correspondiente. Son procedimientos especiales sancionadores que pueden tener una duración de aquí a diciembre, a enero, a más tardar, ya en definitiva estar resueltos. Y a mí sí me hace sentido que pueda resultar incluso inelegible, ¿no? La persona designada. Aquí hay que recordar también que Claudia Sheinbaum tiene ya varias sanciones en firme por procedimientos que le han iniciado, y eso sí no habría que perderlo de vista, ¿no? Entonces, sí me parece delicado, y también hay algo muy importante que te quisiera decir, Carlitos. Sí. Me parece que este tipo de procedimientos atípicos, adelantados, que el INE tuvo que emitir lineamientos para regularlos. Janina Otálora de la Sala Superior decía es que esto es un fraude a la ley. Estas cosas me parece que es sano, de veras es jurídicamente sano, que pasen el tamiz de la autoridad jurisdiccional. O sea, me parece que no es incitar a que denuncien por denunciar, o no es incitar a que interpongan procedimientos especiales sancionadores, quejas, nulidades. Hay materia para nulidad de algunas cosas, sino más bien yo lo veo como que toda norma jurídica debe estar sujeta a un control constitucional. Todo proceso intrapartidario al margen de la vida interna debe ser avalado por el INE, como los lineamientos que tanto les he dicho, por la sala especializada, por la sala superior. Y entonces a mí me parece que así, y solo así, podríamos estar hablando de que este proceso pudiese estar legitimado. Aunque, bueno, insisto, es un punto de vista que yo doy. Me parece que el proceso no fue el mejor. Hay material para impugnar, y bueno, no quiero hablar de más, pero pues a mí me parece que sí hay una oportunidad para que el procedimiento se declare nulo y se repita, ¿eh? Entonces, hay quien te va a decir, bueno, pues si se repite el procedimiento van a estar nuevamente de campaña por todo el país posicionándose frente al electorado y le van a pegar a uno de los principios rectores del proceso electoral, que es la equidad en la contienda. Pues sí, posiblemente sí, si impugnas y repones el procedimiento, otra vez gastas y otra vez la contaminación visual de espectaculares, bardas y demás, pero de que hay materia para impugnar y de que podría reponerse el procedimiento, sí podría reponerse, y de que es muy sano jurídica y procesalmente hablando que se impugne para que pase un tamiz, me parece que también tendría que
haber alguien que se porte, pues que tenga madurez jurídica, ¿no? Que se porte demócrata y que se impugnen si se tienen evidencias, si se tienen verdaderamente cuestiones documentadas, pues me parece que hay que usarlas, hay que ocuparlas y pues me parece que se depura todo procedimiento. Bien, maestro en Derecho Constitucional y litigante en Derecho Electoral, Víctor Edgar León Rueda, quien también tiene, por cierto, un doctorado honoris causa de la Benemérita Universidad La UAP. Bueno, en ese sentido, hay muchas interrogantes y quizá no terminaríamos de analizar todo el proceso electoral interno. Pero yo me quedo con una parte que me parece fundamental. Marcelo señala, y refiriéndose muy concretamente a las encuestas que no reunieron los requisitos pues para ser tomadas en cuenta como un resultado definitorio de una candidatura, en este caso interna. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Y hay que recordar que el señor Barbosa pues logró en aquel entonces que se impugnara el proceso en base a que no se tomaron en cuenta los requisitos jurídicos electorales para que fuera válida legalmente, jurisdiccionalmente la elección. ¿Cuáles son estos elementos que debe reunir una encuesta? Sí. Ok, mira, hay que tomar el antecedente efectivamente de Puebla, es un buen ejemplo que yo subí a mi Twitter. Después de la muerte de la gobernadora en Puebla, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, se repone el procedimiento interno de Morena para designación y participan el hoy senador Alejandro Armenta y el extinto gobernador Luis Miguel Barbosa. Quien impugna es Alejandro Armenta la designación del candidato entonces Luis Miguel Barbosa y alegaba un indebido método, además un indebido análisis de la designación. La Sala Superior le da la razón con un juicio de protección de los derechos políticos electorales porque califican de subjetivo el análisis, el procedimiento, la interpretación y por lo tanto la designación. Alejandro Armenta ganaba de 7 reactivos, ganaba 5 y Luis Miguel Barbosa 2. Entonces, Morena, a raíz de aquel JDC ganado por Alejandro Armenta, que por cierto después se desiste de la última impugnación, porque la Sala Superior le ordena al partido reponer el procedimiento, generar una nueva metodología de interpretación y análisis de encuestas y mediciones para designar candidato de acuerdo a su plataforma política y demás, y le repite la dosis Jacob Polemski, lo recuerdo perfecto, y vuelven a designar a Luis Miguel Barbosa, y ahí impugna nuevamente a Alejandro Armenta. Y a punto de que la Sala Superior entrara al fondo de esto, el senador Armenta, posterior a una reunión con Ricardo Monreal en el Senado junto con Luis Miguel Barbosa, acude a la Sala Superior y se desiste de esta impugnación. Entonces, en aquella ocasión nos quedamos pues la comunidad jurídica de conocer qué hubiese dicho la Sala Superior en aquel asunto, pero no hay que perder de vista que sentó precedente respecto a cuando no son subjetivas y no son transparentes y no se dio la garantía de legalidad de audiencia durante el proceso de ir conociendo los resultados de encuesta, y en sí todos los criterios que se tuvieron en cuenta, pues hay una violación ahí al debido proceso. Y me parece que no es igual, no es susimi, pero ese asunto que estás tocando, Carlitos, de Puebla, tiene bastantes coincidencias con el asunto que estamos ahora ventilando de las corcholatas nacionales. Y respondiendo a tu pregunta de qué elementos deben de tener, pues bueno, acuérdate que la comisión de selección
y los estatutos de Morena hablan, por ejemplo, entre otras cosas, de tu comportamiento de acuerdo a los ideales, de acuerdo a los principios, ¿no? Y por ahí las corcholatas, pues se hacían rodear de expriistas, de panistas ya sumados con unos o con otros. Hay muchas cosas, Carlitos, hay muchas cosas que fueron sucediendo y que me parece que al final no fueron consideradas de forma en lo individual y en su conjunto para poder objetivamente determinar un ganador, ¿no? Incluso al día de ahorita que estamos en esta entrevista, no se dan a conocer los resultados de cada encuestadora, en qué regiones. Y ojo, ahí hay otro tema, respondiendo a tu pregunta también de la metodología y lo que deben de contener unas encuestas. Deben de ser, pues, en la medida que se pueda, de todo el territorio nacional para cumplir las exigencias de que verdaderamente a la ciudadanía se le escuchó. Y fíjate que en zonas, sobre todo de las más rurales, no se hizo levantamiento alguno, Carlitos. El dato que traemos es que prácticamente fueron puras zonas urbanas, conurbadas, pero poblaciones lejanas, indígenas y demás, les faltó bastante de ahí. Entonces también incluso ahí me parece que hay una falta de territorialidad de las encuestas y por lo tanto pues no va a haber una medición exacta, ¿no? O más cercana a la certeza que a la duda. Entonces, ya no se diga que para Ricardo Monreal se dio uno de los, a Marcelo Ebrard, uno de las propuestas de encuestadoras y bueno, pues, cuestiones que fueron pasando en el camino, que yo insisto, si las tienen documentadas con la fe pública electoral, bueno, pues yo creo que podrían hacer una muy robusta impugnación. Maestro, y ahora, si bien se hizo en zonas urbanas, se omitió la zona rural, una gran parte del país, pero tampoco se definió ni siquiera la metodología de aplicación, valoración, para darla a conocer a los aspirantes, ni tampoco se indicó el método de recolección de la información. ¿Esto a qué nos lleva? ¿A una nulidad total o parcial? No, nos lleva a una nulidad, eh, y sí impactaría al resultado, o sea, habría una determinancia y sí habría una nulidad total, ¿no? Habría una nulidad total y una reposición completa del procedimiento. Y bueno, aquí hay que decir, a veces los abogados electorales o los equipos jurídicos pues deciden una ruta, ¿no? Si apuestan por la nulidad relativa, será para efectos una resolución jurisdiccional. Si le apuestan a una nulidad absoluta, pues claro que la consecuencia va a ser la reposición de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de los equipos jurídicos establecer y analizar con qué cuentan, qué es lo que exactamente tienen para poder redireccionar o encaminar su cadena impugnativa al respecto. Y vuelvo a insistir, digo, lo puede hacer Marcelo Ebrard o cualquier otro aspirante, me parece sano para legitimar el procedimiento de Morena que pueda pasar el tamiz del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, una pregunta. ¿Cuánto tardaría, digamos, si Marcelo impugna, cuál sería el calendario, el tiempo que volviera o pudiera volverse a llevar todo este procedimiento de Morena? ¿Les alcanzaría de aquí a los tiempos que marca la ley de instituciones y procedimientos electorales? Sí, sí les alcanza el tiempo. Ahorita, por ejemplo, no pueden ir per saltum a un procedimiento, que eso aceleraría mucho, que si fueran per saltum directamente a la sala superior, van a tener que agotar el principio de definitividad y meter las nulidades, el JDC, los procedimientos especiales sancionadores en el Consejo de Justicia, en la comisión, y me parece a mí que por ahí de diciembre pudiera estar agotada toda la cadena impugnativa, a más tardar en enero,
Entonces sí, me parece que sí daría tiempo de hacer una buena cadena impugnativa, de que estuviera en firme la última resolución jurisdiccional para que pues de inmediato diseñaran otra estrategia de designación para reponer el proceso. Sí, sí les da tiempo, sí les da tiempo. En ese sentido, entonces, si llevamos algunos días, vamos a contar prácticamente horas que se diera a conocer, pues, este resultado de la encuesta. En ese sentido, ¿cree usted que ya deberían de haber anunciado o se debería de haber iniciado un proceso jurídico de impugnación y en su caso parece que no es así, ¿no? Bueno, tienen 3 días para promover procedimientos sancionadores, 3 para nulidades y 4 para un JDC, que el tribunal pudiera de todas maneras reencauzar a los órganos intrapartidarios. Entonces, yo creo que está en tiempo, sería hoy, el día 1. Entonces, me parece que va a ser una decisión que se tome hasta el último día de los distintos caminos que se pueden poner, que son 3 días o 4, respectivamente. Me parece que se debe estar trabajando en este momento en ello y reunidas todas las evidencias que tengan, pues me parece que pues bueno, en este caso, no quiero decir Marcelo Ebrard, pues, pero en este caso el segundo lugar, pues me parece que va a estar analizando seriamente si agotar su cadena impugnativa, pero yo creo que estamos, digamos que todavía frescos, ¿no? Me parece que esto sí se decide prácticamente el último día del término. Bien, en ese sentido y para finalizar, para no cansar tanto a nuestro auditorio, le pregunto, desde su perspectiva jurídico-electoral, maestro, ¿pudiera ganar Marcelo con relativa facilidad o la reposición del proceso o la repetición digamos, nada más de la encuesta o el conteo de resultados, pudiera ganarlo a grosso modo sin meterse a especular y con los elementos que tanto usted como yo y los ciudadanos conocemos? Sí, sin especular y siendo objetivos, digo, sin meterse una preferencia política y demás, me parece que sí. Sí hay elementos para impugnar, para que se declare la nulidad pues, de varios ejes, de varias cuestiones, y yo creo que sí, digo, me estoy atreviendo a decir mucho, me parece que sí se repondría el procedimiento. Y la última pregunta, también desde su punto de vista como litigante y experto en derecho electoral, si no se impugna teniendo todos los elementos a favor para hacerlo, evidentemente que por parte de la parte interesada, valga la redundancia, en este caso Marcelo y su equipo de trabajo, pues no tienen interés jurídico en hacerlo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que si no lo impugnan, pues bueno, puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Que lleguen a un arreglo, que pues tenga otras prerrogativas, ¿no? Del partido, finalmente formó parte de esta campaña anticipada y posicionaron la marca, ¿no? En este ejercicio interno. Digo, me parece que a cada quien se le deberá de dar su lugar en el partido. Son decisiones ya políticas y de estrategia del partido, pero sí se me haría lamentable que no impugnaran. E insisto, que conociéramos la decisión final de la Sala Superior, porque se depuran los procesos electorales, se crean precedentes para los siguientes. Entonces, a mí me parece que sería de un buen demócrata y de alguien con mira jurídica y política el impugnar, porque es sano además para la ciudadanía, para que se legitime, e insisto, para que todas las discrepancias y todas las inquietudes que tiene no solo Marcelo, sino los demás, pues pudieran analizarse, pudieran investigarse, integrarse un gran expediente y que se pudiera llegar a determinar si alcanza o no alcanza. Insisto, el ejemplo de Puebla del 2019 sí obligó a Morena a cambiar esa interpretación tan subjetiva que tenían para designar candidatos y que se hacía un uso pues, un poco autoritario o abusivo
de la vida interna, ¿no? Porque decían entonces, es vida interna y a quien designemos, pues la sala no nos lo va a poder tirar, ni nos va a decir quién. Y sigue siendo así, pero si el procedimiento está viciado y de nulidad y otras, obviamente que se cae. Entonces, pues ojalá se animen a impugnar, y sería bueno para la ciencia del derecho y del derecho electoral, pues ir teniendo más candados, más antecedentes, más precedentes, tesis, jurisprudencias, que incluso regulen la vida interna o que tengan efectos, pues, en otros partidos políticos para el tema de decisiones, ¿no? Muchos siempre se han quejado de las decisiones populares y demás. Entonces, pues esta es una oportunidad para un orden jurídico para militantes, para muchas cosas. Verdaderamente se generarían antecedentes. Se gane o se pierda la impugnación, vendrían seguramente tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en varios rubros, ¿eh? Ni siquiera es que vaya a salir una tesis, ¿no? Me parece que van a ser bastantes tesis de qué es y cómo se debe de interpretar, pues los procedimientos de designación cuando se hacen de esta manera. Agradezco mucho su participación, maestro, con su sapiencia en la ciencia y el arte también del derecho y más en el derecho constitucional y en el electoral, del que usted es litigante y por supuesto, pues es una de las lumbreras en derecho electoral que hay en este país. Y a mí me parece, en mi conclusión personal, que esto huele a simulación dentro de Morena, porque si tuviese, como ya lo analizamos, todos los pelos de la burra en la mano, Marcelo y su equipo jurídico, como ya los tienen, ante la serie de irregularidades registradas y documentadas por la misma prensa que no permitieron la entrada, pues del equipo de Marcelo Ebrard al conteo de votos, que se alargó con la presencia de solo una de las partes, o quizá de los pequeños paleros que estaban ahí metidos de los otros partidos. Y si concluimos, eh, pues no sobre las rodillas, como se diría en términos jurídicos, sino en términos ciudadanos, podemos concluir que se trató de una farsa, y podemos concluir también si Marcelo decide irse o no a otro partido o a una candidatura independiente, que dice que no, pero pues nadie le cree. Podríamos pensar entonces que están simulando un proceso interno, primero, para que la candidata de Morena, en este caso, pues ya con su bastón de mando y su palito que no sé para qué sirva, que le dio López Obrador, eh, busque el voto de los pobres, y en segundo lugar, pues mandar a Marcelo resentido, entre comillas, sin impugnar, para que busque el voto de la clase media con una candidatura de Movimiento Ciudadano o de otro instituto político. Esa es mi apreciación muy personal, periodística, y mi análisis político de lo que está aconteciendo. No sé, Elías, pues, qué piensas al respecto, pero quiero agradecerte a ti, Elías, por supuesto, y a nuestro invitado de honor y especial, pues su sapiencia en materia jurídico-electoral. Carlitos, evidencia el conocimiento jurídico y la experiencia del licenciado Víctor León las intenciones de Marcelo. El licenciado acaba de ofrecer una estrategia jurídica, nos acaba de ilustrar sobre el imperio de la ley que debiera estar preocupado un candidato como Marcelo Ebrard, y por la otra, si no hace uso de estrategia jurídica, de lo que la ley le permite, de lo que la ley le faculta, y decide ir a Movimiento Ciudadano, pues estaremos ante una estrategia de antemano pactada para dividir el voto a la alianza.